Vamos a calcular algunos logaritmos aplicando sus propiedades. Dice lo siguiente, dice calcular el valor de los siguientes logaritmos. Entonces dice letra A, calcular el logaritmo en base 2 de 8 multiplicado por 32. Entonces aquí aplicamos las propiedades del logaritmo. Entonces quedaría logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 32. Entonces, nosotros ¿qué hacemos acá? Ese 2 en la base y ese 2 en la base. Entonces quedaría logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 más logaritmo en base 2 de 2 elevado a 5. ¿Ya? Entonces, el 3 es la respuesta, ¿no es cierto?, de este logaritmo. Copiamos la respuesta que es 3 o el exponente o el logaritmo mismo y copiamos también el 5, que es la respuesta de eso, y sumamos estos dos números y eso nos da 8. Entonces, ¿qué hicimos acá? En este ejercicio, ¿no es cierto?, en este ejercicio que está acá, hemos aplicado nosotros, en este ejercicio, hemos aplicado la propiedad de suma de logaritmos, porque están multiplicándose estos números. La otra forma que uno puede hacer este ejercicio es copiar el logaritmo en base 2 y luego el 8 lo podemos poner como una potencia, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5. Por lo tanto, eso queda como logaritmo en base 2 de 2 elevado 5 más 3, 8. Entonces logaritmo en base 2 de 2 elevado a 8. Y acá nosotros también podemos ver que el 8 es la respuesta de este logaritmo, ¿ya? En base 2. Es importante destacar que si uno tiene un logaritmo, ¿no es cierto?, en base A, del argumento A, por ejemplo, que son iguales, ambos son iguales, estas cantidades son iguales, eso va a ser igual a 1. Eso es por definición del logaritmo, ¿ya? Eso por definición. Por lo tanto, si uno tiene, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3, por la otra propiedad del logaritmo, que haría 3 multiplicado por logaritmo en base 2 de 2. Recordando que si usted tiene un logaritmo en base A del argumento C y eso es argumento B y lo elevamos al exponente C, eso por propiedad queda C, ¿no es cierto?, multiplicado por el logaritmo en base A del argumento B. Ese exponente C pasa multiplicando acá, ¿ya? Entonces eso es muy importante destacarlo, y acá, al hacer esto es igual a 1. Dijimos que era igual a 1, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Dijimos, ¿no es cierto? Dijimos que el logaritmo de A en base A, eso es igual a 1, ¿ya? Entonces eso se destaca, eso es muy importante destacarlo. Por lo tanto, la respuesta final, ¿no es cierto? La respuesta final, si lo queremos desarrollar en forma correcta, es la siguiente. Ese C que está acá pasa a ser un multiplicador o un coeficiente que multiplica todos los logaritmos, ¿ya? Entonces, al tener este ejercicio que está acá, al tener ese ejercicio, ese 3 que está acá pasa a multiplicar, ¿no es cierto?, a todo este logaritmo, y nosotros sabemos ya, ¿no es cierto?, sabemos que este logaritmo, ese logaritmo que está acá, ¿no es cierto?, eso es igual a 1, ¿ya? Eso es igual a 1. Eso por definición acabamos de decir que es igual a 1. ¿Ya? Eso es muy importante considerarlo. Ahora, uno tiene, por ejemplo, otro ejercicio y dice logaritmo de 5 por 25, ¿no es cierto? Esto le vamos a poner una base acá, una base 5, por ejemplo. 5. Entonces uno igualmente aplica la propiedad. Como es una multiplicación, se transforma en una suma. Entonces queda logaritmo
en base 5 de 5 más logaritmo, ¿no es cierto? En base 5 se mantiene y ese 25 lo transformamos, lo convertimos en una potencia, es 5 elevado a 2. Entonces, este logaritmo que está acá en base 5 de 5, eso es igual a 1, más ese 2 que está acá, ¿no es cierto? Porque lo vimos en esta parte, lo vimos, se vio en esas propiedades, se vio en estas propiedades, se vio en esas propiedades, entonces esto queda ahora como más 2, y eso es igual a 3. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos las propiedades también de logaritmo. Vamos a mirar lo siguiente. Dice, sabiendo que el logaritmo de 2 es igual a 0,3 y el logaritmo de 3 es igual a 0,47. ¿Ya? Calcule o determine, ¿no es cierto? Letra A, el logaritmo de 6. Entonces acá, sin usar la calculadora, solamente usar estas ayudas, ¿no es cierto? Estas expresiones. Entonces el logaritmo de 6 puede quedar como el logaritmo de 2 por 3, porque 2 por 3 son 6. Luego, como es una multiplicación, lo separamos. Logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Luego tomamos los valores. El logaritmo de 2 es 0,3 más el logaritmo de 3 es 0,47. Entonces eso lo podemos sumar, ¿no es cierto? 0,3 más 0,47, eso es 0,77. Letra B, y tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 8. Entonces, usando estos elementos, usando, por ejemplo, estos elementos, estas cantidades, igual tengo que sacar el logaritmo de 8, pero sin usar la calculadora. ¿Ya? Entonces, sin usar la calculadora vamos a hacer un ejercicio. Entonces nos queda logaritmo de, y el 8 lo podemos transformar o convertirlo en potencia, ¿no es cierto? En potencia como 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Entonces, eso es importante, porque luego nos queda, ¿no es cierto? Nos queda 2 elevado a 3, eso es muy importante, nos queda 3 por el logaritmo de 2. Entonces, ese 3 que está aquí, ese 3 que está acá, va a multiplicar ese logaritmo de 2. Dijimos que ese logaritmo de 2, ¿no es cierto?, que está acá, eso que está ahí, ese logaritmo de 2 es 0,3, lo copiamos ahora y lo colocamos, ¿no es cierto?, acá como 0,3. Y eso da 0,9. Entonces así se van aplicando las distintas propiedades del logaritmo.